Gran República Árabe Libia Popular y Socialista. Cansados de ver cómo la riqueza proveniente del petróleo no se tradujo en beneficios para la población, el coronel Muammar al-Gaddafi, junto a otros líderes, en 1969 y mediante una revolución logran derrocar al rey Idris I. Este señor contrata una cantidad de empresas extranjeras para la extracción del petróleo, lo cual no se tradujo jamás en beneficios para la población local. Para 1977, Gaddafi implantó un régimen de gobierno socialista conocido como Llamairilla o Estado de las Masas, un sistema de gobierno directo donde el pueblo ejercía el poder mediante la participación directa y como protagonista en la toma de decisiones. El régimen emprendió una reforma agraria, nacionalizó la industria petrolera, impulsó el sistema de seguridad social, asistencia médica gratuita, participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas del Estado. La electricidad empezó a llegar de manera gratuita a toda la población. La alfabetización incrementó de 5 a 83%. La educación y la salud eran gratuitas. Después de 1977, el PIB o Producto Interno Bruto se incrementó en más de $11.000 y el índice de desarrollo humano ascendió hasta ser el quinto de África. Todo esto sin pedir préstamos al exterior y manteniendo al país sin deuda. Se construyó el gran río artificial para permitir el libre acceso al agua fresca en grandes partes del país. Además, se prestó apoyo financiero para becas universitarias y programas de empleo. Los préstamos eran sin intereses en los bancos estatales. La casa propia fue un derecho humano en Libia. A los recién casados se les asignaba el equivalente a $50.000 para la adquisición de su primera vivienda, fomentando la formación de las familias. Duplicó el salario mínimo, introdujo controles de precios estatutarios e implementó reducciones de alquiler. A quienes querían ser agricultores se les asignaba un terreno, vivienda para su establecimiento en el lugar, herramientas, semillas y ganado para que pudieran empezar sus propias granjas. Si un libio deseaba educarse o recibir tratamiento fuera del país, se le asignaba un equivalente a $2.300 para sus gastos. Si después de terminar sus estudios no conseguía trabajo, el gobierno le asignaba un salario promedio hasta que lograra ubicarse. El 25% de la población en Libia tenía título universitario. El gobierno subsidiaba la compra de vehículos hasta en un 50% del valor total. Combatió las estrictas restricciones sociales que tenían las mujeres por el régimen anterior. Estableció la formación de mujeres revolucionarias para fomentar la reforma. En 1970 introdujo una ley que afirmaba la igualdad de sexos e insistía en la paridad salarial. En 1971 apoya la creación de una Federación General de las Mujeres de Libia. En 1972 penalizó el matrimonio de mujeres menores de 16 años y aseguraba que el consentimiento de la mujer era un requisito previo y necesario para el matrimonio, y las mujeres cuando tenían hijos se les asignaba el equivalente a $5.000. No tenía deuda externa y las reservas del Banco Central se estimaban en $150.000 millones que serían repartidos entre las potencias que derrocaron al régimen. Todos los libios participaban de las regalías del petróleo, siéndoles depositado a cada ciudadano en su cuenta bancaria. Estas son algunas de las atrocidades cometidas por el régimen malvado y perverso de Gaddafi. Hasta donde yo me acuerdo, los noticieros de la época nos pintaban a un señor perverso, malvado. ¿Cuál fue el pecado de este señor? Tocar los puntos neurálgicos de la sociedad oligarca, de su nación. A la gente del pueblo la puso a ganar las regalías del petróleo, cosa que a los ricos no les gustaba. Yo me acuerdo personalmente que cuando hablaron de que lo habían capturado y lo habían asesinado, yo dije, uy, gracias a Dios, ya ese señor, ese terrible señor ya se va a ir, ya ese país quedó libre. Mire todos los males que estaba haciendo el señor en el país.
Buscando cómo desestabilizar el país, las potencias económicas que habían perdido sus privilegios en la obtención del petróleo reviven un viejo conflicto y utilizan a Chad, su país vecino, para reavivar una vieja guerra, y así durante casi 7 años libran conflictos entre estos dos países. O sea, los ponen a pelear, ¿no? Ponen a pelearlo con el vecino. Se les parece mucho a lo que pasa por aquí. En 1986, Ronald Reagan ordena el bombardeo de Trípoli y Benghazi en respuesta a ataques terroristas presuntamente apoyados por Libia. También los incidentes de 2 aviones que se estrellaron, uno en el Reino Unido y otro en África, de lo que el gobierno libio tuvo que hacer una indemnización a las familias de las víctimas para que le levantaran las sanciones internacionales que tenía el país. Les digo que no él no había sido, pero como no quiso reconocerlo, lo sancionaron, lo bloquearon, lo que siempre hacen, lo bloquean económicamente. Entonces le dicen a los otros países: no le compre, no le venda. No. El 2011 nos recibiría con una serie de protestas en el mundo árabe y una parte de la población libia que se manifestaba en contra del régimen. El 17 de marzo se lanzaron misiles Tomahawk por parte de Estados Unidos y el Reino Unido. Más tarde, Francia, España y Dinamarca se unieron al festín con aviones y ejércitos para derrocar al opresor del pueblo, o perro rabioso como lo llamaba Reagan. El 20 de octubre finalizó el conflicto con la captura y posterior asesinato de Gaddafi sin previo juicio. Establecería un Consejo Nacional de Transición, quienes llamarían a una Asamblea Nacional Constituyente en 8 meses y a elecciones parlamentarias y presidenciales en 1 año. La actualidad de Libia: el 60% de la población sufre malnutrición y más de 6 millones de personas esperan ayuda humanitaria. El petróleo constituye la base de su economía, pero es extraído por empresas extranjeras. Sus reservas de gas natural están entre las 7 más grandes del mundo. Yo les doy las herramientas, ustedes deciden qué hacen con las herramientas. Mi Facebook, Pablo Enrique Bernal Espejo, entran al grupo El Señor de las Herramientas y ahí pueden ver todo lo que posteamos sobre África y la diáspora. No a las fronteras, amamos a África. Gracias.